la parábola del rico y ¿cuántas veces la has leído, por cierto? Un sinfín, ¿verdad? Vamos a extraer vamos a extraer esa savia divina, ese alimento divino que Dios tiene para usted y para mí. Si ya abrió su Biblia, abra su corazoncito, hermanos. Voy a tratar de ser breve, nomás 3 horas, para explicarle mejor las cosas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Ya que invirtieron 3 horas en llegar por la nieve, pues vamos a invertir otras 3 en escuchar la palabra de Dios. Lucas 16, 19. La parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico, así como usted, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Pero aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando gritos, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En nuestros días existe una controversia con respecto a esta parábola, mis amados, y es la misma controversia que siempre ha existido o existió entre el pueblo judío, ya que aún escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ellos simplemente decidieron ignorarlas por conveniencia. Ellos utilizaban los argumentos débiles, pero tan débiles, así como: eso para mí es un cuento, yo decido creer que es una fábula, yo no comparto eso. En pocas palabras, ellos decidieron voluntariamente no creer, hermanos. Pero eso es algo muy personal, ¿no? Porque ¿cuántos estamos de acuerdo que el hecho de que alguien decida creer que no existe un Dios, bueno, eso no será una razón absoluta para anular una verdad? Porque todos tenemos el libre albedrío, la libre voluntad de decidir si existe un Dios o no. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O a alguien lo obligaron a creer que existe un Dios? No, mis amados hermanos. Pero la Biblia tiene la respuesta. ¿Cómo le llama a esa gente que deciden no creer que Dios existe? ¿Cómo le llama el Salmos 14, versículo 1? Dice el necio en su corazón, aquí, de lo más profundo, no solamente de labios, de lo más profundo, no hay Dios. ¿Por qué dicen los necios que no hay Dios, mis amados hermanos? Porque les conviene creer que no existe, ya que no quieren entregar cuentas. Estas personas quieren vivir en su comodidad y prefieren establecer su propio concepto, es decir, yo razono como a mí me conviene. Sin embargo, eso no les va a alcanzar para justificarse en el día del juicio, cuando estén sin excepción toda rodilla delante de Dios, todos aquellos que no conocieron a Dios. No les va a alcanzar ese falso argumento de decir: yo considero que no existe un Dios. Si para usted y para mí, como creyentes, eso es un cuento, esto que estamos leyendo y vamos a explicar hoy es simplemente una historia ficticia, es algo irreal, algo que no tiene sentido, puedes decir: para mí estos son caricaturas, etcétera, etcétera.
Bueno, tienes la libertad de pensar y creer lo que quieras, pero lo que no podemos negar es la enseñanza que tiene Cristo Jesús aquí, porque yo en cierta ocasión platicaba con un testigo de Jehová y me dijo, es que esto no es literal, para mí esto es irreal, no existe. Yo le dije a esta persona, ok, vamos a dejarlo entonces de la siguiente manera. Si para ti es parábola, porque una parábola es una comparación, si para ti es un cuento, si para ti es algo que no existe, algo irreal, simplemente enfócate lo que dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Sin excepción. Las palabras que estamos leyendo son inspiración y salieron de la misma boca de Cristo Jesús. Si tú no quieres creer que esto es real, simplemente cree lo que Jesucristo enseña. Ahí nos vamos a enfocar, ¿qué les parece, mis amados? En lo que Jesucristo enseña, porque ¿quién lo puede negar? Todo lo que está escrito, dice la Biblia en 1 Corintios 10, que está escrito para nuestro propio ejemplo, para que no sigamos ese mal ejemplo de desobediencia como lo hizo el pueblo de Israel, metido 40 largos años en un desierto tan terrible, mis amados hermanos. ¿Es importante y necesario entrar a un desierto? Por supuesto, todos debemos de ser moldeados. ¿Estamos de acuerdo con ello, cristianos? Todos sin excepción debemos de moldear nuestro carácter. ¿Cuánto tengo que entrar al desierto, Marco? El Señor le dijo al pueblo de Israel, 11 jornadas, 11 días. Ellos lo hicieron muchísimo más largo, simplemente porque decidieron decirle a Dios, tú dices mandamientos, pero yo hago el mío. 14, mejor dicho 40 largos años, mis amados. Usted y yo no queremos estar dando vueltas y vueltas en la misma terquedad, ¿verdad que no? No, mis amados. Nos queda claro que el Señor Jesús estableció todos sus principios de una manera absoluta. Mi verdad es relativa, la de Jesús es absoluta. Así es de que vamos a escuchar qué es lo que enseña Jesús, mis amados hermanos. Dice la Biblia en el versículo 19, por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En este verso Jesús se da la tarea, mis amados hermanos, y nos da los suficientes datos acerca de la condición que este hombre tenía, ya que en aquella época una persona rica o una persona vestida de púrpura se entendía que era una persona admirable y reconocida delante de la sociedad. Esta persona tenía una condición o gozaba de una condición deseable, codiciable. ¿Se acuerdan el árbol que le prohibió Dios a la primer pareja estando dentro del Edén? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo dice la Biblia que era ese árbol, mis amados hermanos? Dice que era codiciable delante de los ojos. La condición de este hombre rico, muy reconocido, de una condición bastante deseable, codiciable, todos la querían, hermanos, todos la buscaban. Y esa condición jamás dejará de ser una tentación ante los ojos del ser humano. Yo les hago una pregunta, ¿sí o no es una tentación mirar que alguien viva en abundancia de riquezas materiales, hermanos? Contésteme de su corazón, ¿sí o no es una tentación? Por supuesto que es una tentación, hermanos. Anoche Ernesto Junior y yo estábamos platicando de cómo este país llamado Dubái, ustedes saben, ¿verdad? En esta época cuando escuchas Dubái, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza y a los ojos? El signo de pesos, como en las caricaturas, hermanos. Hasta se nos dibuja aquí en la pupila el signo de pesos. Dubái en los 90s era desierto, hermanos. No había casi nada. Lo miras hoy, después de ciertos años, Dubái es una ciudad, digo yo en mis palabras, es una ciudad espacial, hermanos. Es una ciudad, dices tú, wow, o sea, ¿de dónde sacaron tantos medios para construir de una manera tan, pero tan
llamativa, muy pero muy codiciable vivir allá en ese lugar, por cierto. Si sabían que en Dubái lo que les sobra es el dinero a la gente. Y eso no va a dejar de ser una tentación, mis amados. Si usted dice no, se está engañando solito. Créame. Si usted dice, Marco, a mí no me llama la tentación, no tengo codicia, no me jala a mí lo material, se está engañando a usted mismo, hermanos. Porque todos, sin excepción, tenemos esa lucha. En cierta manera, ¿no? En cierta manera. Dice la Biblia que este hombre vestía ropas color púrpura, hermanos. Acuérdense bien que para definir a una persona de aquella época se necesitaban vestiduras. Acuérdense, ¿verdad? Que hoy los presidentes, bueno, también los presidentes se definen, ¿verdad? Por el lugar donde viven. Hoy aquí en Estados Unidos, quien vive en la Casa Blanca tiene bastantes comodidades. En aquella época vestir púrpura, así como vestir una corbata, un buen traje, pero extremadamente caro, hermanos, porque el mío es de la Kmart, ¿no? ¿Quién lo va a hacer este traje? ¿No? Trajes, hermanos, de, ¿qué puedo decir? $5,000, $10,000, no sé para cuánto te gusta gastar. Los hombres de dinero de aquella época vestían color púrpura. ¿Cuántos recuerdan ahí en Esther 8, capítulo 15? Dice la Biblia, ¿verdad?, que había un hombre llamado Mardoqueo, judío, que fue condenado a muerte junto con todos los judíos de aquella época, en aquellos días, por el rey Asuero. Pero finalmente halló gracia delante de Dios y delante del rey Asuero, y a este hombre finalmente le reconoce, ¿verdad?, el trabajo que había hecho, y dice la Biblia, ¿verdad?, que fue exaltado y lo vistieron de púrpura, hermanos. ¿Qué decimos de Daniel? Daniel 5, versículo 7, cuando Nabucodonosor buscaba que alguien le interpretara el sueño. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, en aquella época le dijeron, cualquier persona, dijo el rey Nabucodonosor, cualquier persona que me interprete este sueño va a ser vestido de púrpura. En pocas palabras, le estaba dando un lugar reconocido ahí en el gobierno, hermanos, en el reino. En Marcos 15, 17, cuando estaban golpeando a nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado en la cruz, todos lo hemos leído porque esta es prácticamente la vértebra, ¿cómo puedo decir?, la espina dorsal del cristianismo, la crucifixión y la muerte y la resurrección de Jesús. Dice la Biblia, ¿verdad?, que los judíos lo llevaron ahí delante de Poncio Pilato. Pilato, ¿verdad?, se lavó las manos, le dijo, judíos, hagan lo que bien les parezca, yo me lavo las manos, me saco este compromiso, su sangre sea sobre ustedes. Dijeron los judíos, sí, claro que sí. Finalmente lo comenzaron a golpear y para hacer burla lo vistieron de púrpura. Dice la palabra del Señor que le pusieron unas vestiduras de púrpura y por último una corona de espinas para burlarse de él, diciéndole, ahí está tu rey Israel. ¿Se acuerdan? Que dice la Biblia que le decían, tú eres el rey de Israel, a ver, profetiza quién te golpeó. Lo golpeaban, hermanos, lo escupían. ¿Recuerdan esa historia, verdad que sí? Y sin darse cuenta tenían al verdadero rey de todos los reyes, hermanos, a quien pertenece la iglesia. Usted es parte de la iglesia, ¿verdad que sí? Bueno, tiene un rey, se llama Jesús. Él estaba vestido de púrpura, mis amados hermanos, porque él verdaderamente, él sí era rey, él sí era rey. El segundo dato de este hombre rico, dice la Biblia ahí, ¿verdad?, que hacía banquete con esplendidez. Si usted lee esta parte bíblica, eso de hacer banquete, hacía tremendas comidas, hermanos. De lo mejor, dice la palabra del Señor. Y no había un solo día que no tuvieran una tremenda abundancia de comida en sus casas, hermanos. Pero llama la atención, ¿verdad?, porque Jesús de repente ahí, ¿verdad?, en el versículo 20, hace un cambio pero tan radical y repentino. Váyame siguiendo porque esta historia hace cambios, hace cambios así, en segundos. Y ese tipo de cambios son los que nos van a ir hablando a nuestro corazón. Después de hablar de una persona que tiene muchísima abundancia, de una condición codiciable,
nos narra un hombre diferente. Vayan por favor conmigo en el versículo 20. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La palabra mendigo, del griego tokos con P al principio, significa que este hombre estaba cargado de pobreza, hermanos. Era un hombre que estaba impotente para enriquecerse. En pocas palabras, estaba alejado de cualquier posibilidad de obtener riquezas. No le ayudaba su condición, hermanos. No tenía absolutamente nada materialmente hablando. Sígame con mucha atención en lo que dije. Materialmente hablando, hermanos, era el más miserable, no tenía nada. Y eso no era todo, Dice la palabra del Señor que aparte de vivir en extrema pobreza, también estaba enfermo, hermanos, porque usted y yo a veces nos conformamos ya con no estar enfermo, ¿verdad que sí? Esa es mi oración, Señor. Yo no quiero ni oro ni plata. Lo único que yo necesito es salud. Porque si tú me das salud, mi Dios, yo voy a ir a predicar la palabra de Dios, tengo fuerzas y fortaleza y también tengo chance de ir a ganarme mi pan por ahí. ¿A poco no? Salud, mis amados, eso es todo. Este hombre no solamente era extremadamente pobre, sino estaba enfermo, dice la Biblia, llena de llagas. Las llagas, ¿cuántos han tenido úlcera, por cierto, aquí? Yo les voy a platicar mi experiencia. Miren, siendo un jovencito, mi estómago comenzó a experimentar úlcera. La úlcera son llagas. Las paredes estomacales comienzan tienden a deshacerse, hermanos. Las paredes estomacales, ¿verdad?, tienden a desgastarse y a partir de ahí sale una herida. Esa herida se llama úlcera interna, lógicamente. Si esas úlceras no se atienden, posteriormente se convierten en cáncer, hermanos. Lo que estaba experimentando este hombre era algo superficial, no era lo que yo experimenté. Las úlceras malignas de las que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, una de ellas posiblemente fue la que Dios utilizó para herir a Egipto. ¿Se acuerdan que Dios constantemente, incluso a Israel, le decía: Israel, si no escuchas mi palabra y no me obedeces, yo mismo traeré sarnas o úlceras malignas? Se entiende, ¿verdad?, que eran heridas superficiales, ¿verdad? Pero esas heridas provocaban también secreción, pus, ¿verdad? Como lo conocemos nosotros los mexicanos. No sé si algún otros países, ¿verdad? Pero sopuraba, hermanos, de las heridas. Esa es la que, según los entendidos, Satanás le echó a Job. Si se acuerdan, ¿verdad?, que ahí en Job 2, versículo 7 dice que Satanás salió de la presencia de Dios con permiso de Dios. ¿Y qué hizo? Enfermó a Job. Piel por piel, dijo Satanás. Le estaba diciendo a Dios: quítale lo que tú le diste y vas a ver si no en tu misma presencia blasfema, niega tu nombre. Y le dice el Señor: te lo presto, Satanás, ten cuidado nomás, no se te vaya a pasar la mano y lo mates, porque te la vas a mirar conmigo. Y le dijo Satanás: vas a ver qué dice tu siervo. Lo enfermó. ¿Y qué dice la Biblia, mis amados? En todo esto Job no pecó, hermanos. Era un tremendo hombre de Dios, así como usted comprenderá, hermanos. Pero qué enseñanza tan paradójica, mis amados. Después, ¿verdad?, de que Jesús narra tremenda abundancia material, después viene extrema pobreza material, enfermedad, una condición. Después de esto, ¿verdad?, viene algo así bien curioso, ¿verdad? Vamos a leer, por favor, el versículo 21, para que me vaya siguiendo, por favor. Y ansiaba saciarse, fíjense, todavía no acababa el problema de este hombre. Estaba pobre, tenía llagas, estaba enfermo, y todavía le acompañaba un problema más, hermanos: el hambre. ¿Cuántos han tenido hambre aquí, por cierto? Que dice: yo, pastor, ya acabe la predicación porque ya me quiero ir corriendo a comer. ¿Verdad que se siente feo, hermanos, cuando tenemos hambre y no hay medios, no hay manera de cómo saciarnos? Yo no sé a cuánto les ha pasado, hermanos. Yo he caminado desiertos
Si es cristiano, ya no lo haga, por favor, no se lo recomiendo. Es terrible. Yo he cruzado desiertos, hermanos, cuando no era, cuando no era cristiano. Créanme que es una condición tremenda, hermanos. Ahí nomás ir engañando el estómago con pura agua. Y tienes hambre y a qué recurres. Dice esta persona que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, mis amados hermanos. La palabra migajas, según el griego, eran trozos de pan, ¿ok? Algunos dicen que eran trozos de carne. Otros dicen que eran trozos de pan que utilizaban como servilleta. O sea que a estas personas lo que les sobraba era la comida, el dinero, hermanos. Imagínate agarrar pedazos de pan para limpiarte las manos como si fuera una servilleta, o para limpiarte la boca después de que estás comiendo, imagínate. Todo eso, una vez que se limpiaban, iba directamente al suelo. Ellos lo consideraban basura. Pero este hombre llamado Lázaro estaba pendiente. ¿Cómo no me da permiso, aunque sea ir a recoger esos pedazos de panes con los que se están limpiando las manos? Los deseo, los quiero. Él estaba así de una manera, ¿verdad? Afanosa hasta cierto punto, ¿verdad? Además de esto, no queda ahí el asunto. Fíjense la condición, No solamente tenía hambre. Dice la Biblia, y aún los perros, en el versículo 21, sígame por favor con su mirada en la segunda parte. Y aún los perros, ¿a cuánto les caen bien los perros aquí, por cierto? ¿Cuántos tienen perritos en su casa? ¿Cuánto les dan besitos a los perros? ¿Usted le da besitos? Bueno, no va a perder su salvación ni se va a ir al infierno por eso, pero sí le voy a dar una advertencia en base a lo que este hombre estaba experimentando y a lo que recientemente estamos experimentando, hermanos. Si han escuchado una enfermedad bien rara llamada coronavirus, ¿lo han escuchado, verdad que sí? Bueno, muchas personas opinan, y yo casi estoy de acuerdo, bueno, no quiero asegurar, pero estoy bien de acuerdo con ello. Dicen que muy probable vinieron de tantos animales que están consumiendo los seres humanos. Dios en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que estableció animales puros y animales limpios? Número uno, Dios quería que ejerciéramos obediencia. No coman murciélago, no comas marrano, no coman perro, no coman conejo, no coman gaviota, no coman pelícano. ¿Verdad que sí? Ciertamente te los puedes comer, no pasa nada en tu vida espiritual. Jesús dijo, no contamina lo que entra. O sea, si te comes una pata de garza o una pata de marrano, bueno, no, o sea, espiritualmente no te manchas. Te puede pegar un dolor de estómago por ahí, ¿no? A lo mejor no duermes bien porque la comida a veces cae bien pesada. Espiritualmente, dijo Jesús, no contamina lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale, ¿de dónde sale, mi amado hermano? De lo más profundo del corazón. Y ya dijo el Señor todo lo que sale, ¿no? Las terribles cosas que salen del corazón. Pero no es buena idea estar comiendo cualquier tipo de animal. Por decirlo, Dios sabía que el camarón no era sano, porque hermanos, si Dios había dicho, coman camarón, no, hermanos, el pueblo de Israel hubiera terminado muerto de tanto ¿qué es lo que provoca el camarón, perdón? Colesterol, gracias. Somos bien desparramados, somos bien desbalanceados para comer, siendo hermanos. Por eso el Señor dijo, Israel, con medida. Ayer yo me fui a echar mis camaroncitos, pero pues con medida, hermanos. Llegué a la casa bien ligerito, todavía fui a jugar fútbol, imagínense. O sea, hay que comer, pero con medida, hermano. O sea, no va a decir, no, pues pastor, usted ya quebró la ley. Ya fue a comer ayer camarones. Jesús dijo, claro, ¿verdad que sí? Pablo dijo, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, nomás que no se me desbalancen, por favor, cristianos, israelitas también por ahí, ¿no? Todo es un balance, mi amado. Pero este hombre, dice la Biblia, que aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto no era un alivio, hermanos, porque usted puede sacar su propia interpretación. Segunda de Pedro 1:19 dice la Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada. Es que a mí me dice, pastor. Es que a mí me dice, Señor. Es que a mí no es lo que a ti te dice. Es lo que está establecido. Las lambidas de perro, usted puede decir, oh, pues mira, pobrecito, con razón dicen por ahí que el perro es el mejor amigo del hombre.
llegaba y le hacía ahí lick, decimos en mi pueblo. No, hermanos, no. Esa condición no le ayudaba. Punto número uno, hermanos, su cuerpo estaba físicamente dañado. Y las lambidas de perro le pudieron haber considerado, la saliva le pudo haber provocado aún numerosas infecciones por la falta de higiene, porque en aquella época no había las inyecciones que hoy existen, hermanos. Hoy tú vas al hospital y tienes la del flu y tienes la del tétano y ahí mismo te inyectan y ya la hiciste. En aquella época no había todo esto, lo que tenemos hoy, hermanos. Llegaban los perros, le lamían y lo infectaban a este pobre hombre. ¿Puede usted imaginar la condición tan tremenda que estaba pasando? En otras palabras, la condición tanto física como espiritual delante de un judío era impura, porque se estaba acercando un perro a lamerle. Y un judío no se podía ni siquiera, no podía tocar ni siquiera el cadáver de un muerto, porque decía, no, ¿sabes qué? Ya te ensuciaste y toda la tarde te vas a ir, te bañas, limpias tu ropa y hasta mañana vas a ser limpio otra vez. Imagínense, hermanos, las reglas tan estrictas. Era lógico, hermanos, no había la suficiencia de higiene que existe hoy o los medicamentos que teníamos hoy. Y Dios decía, tengan cuidado, no se vayan a embarrar por ahí. Aparte de que tenemos que ejercer obediencia, ¿no? ¿Cuántos obedecemos la palabra del Señor, hermano? Si la Biblia dice no mientas, ¿qué es, hermanos? Absolutamente, no mientas. Así de radical es la palabra del Señor y la tenemos que tomar porque esa es la única manera que podemos ser bendecidos, hermanos. ¿Sí o no? En otras palabras, la condición de Lázaro era sucia, era inmunda, tanto física como espiritualmente delante de un judío. Por eso a los judíos que le estaba dando esta enseñanza a Jesús, estaba diciendo, no me digas, ¿a poco sí? ¿Será esa la condición? Jesús los estaba llevando hasta este punto, mis amados, para despertar una realidad de aquellas personas. ¿Sí sabían que la justicia provoca avaricia? Ser injustos provoca avaricia, o la avaricia también te provoca ser injustos, ¿verdad que sí? Vamos a leer el versículo 22, por favor. Es una realidad que hay una vida después de la muerte, hermanos, ¿ok? Muy probable usted le haya puesto mucha atención que en realidad sí existe una vida después de la muerte. Eso todos los cristianos lo sabemos, ¿verdad que sí? Sí, pero vamos a extraerle otra enseñanza porque también aquí Jesús estaba enfocando la condición de los judíos, que por esa condición estaban casi a punto de irse a un lugar llamado infierno, hermanos. Hay una vida, hay una vida después de esta, hermanos. El infierno es real, el lago de fuego es real, la vida eterna, el cielo con Dios también es real. Pero vamos a enfocar cuál era la condición que Jesús quería enfocarles para que estas personas no decidieran irse allí. 22 y 23 dice, y aconteció que murió el mendigo, ¿estamos ahí? Yo les dije hace rato que pusiera mucho énfasis en los cambios repentinos que está haciendo Jesús. Riqueza, extrema pobreza y hasta enfermedad. Dice la Biblia en el 22 que aconteció que murieron. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué tanto afán en acumular, mis amados? Yo no conozco su corazón, ni intento conocer su corazón porque no es mi labor. Mi labor es predicarle y darle buen ejemplo. Pero ¿por qué tanto afán en hacer riquezas, mis amados hermanos? ¿Por qué tanto afán en lo material? Ahora, pastor, ¿es pecado ser rico? ¿Es pecado que yo tenga millones y millones de dólares en el banco? Nadie está diciendo eso. Dios no está peleado con el dinero. Dios no tiene nada en contra del materialismo. De hecho, la Biblia dice que todo lo que recibimos, ¿de dónde lo recibimos, hermanos? De su mano. Abre su mano y bendice. Toda dádiva divina, dice la Biblia en Santiago, ¿viene de dónde? De arriba, del Padre de las luces. Dios no está peleado con tu euro. Dios no tiene ningún problema
con tus 15,000 o 20,000 dólares que tengas guardados. No tiene ningún problema. Pero hay un problema en el corazón del ser humano. Me llama la atención el cambio tan drástico que hace aquí Jesús, porque de una abundancia y de un sufrimiento continuo, toca una mención que nadie quiere tocar: la muerte. ¿A cuánto les gusta hablar de ese tema de la muerte? No hables negativo, pastor, te reprendo y te ato con 3 nudos. ¿Por qué estás hablando de la muerte, pastor? ¿A quién le importa la muerte? Palabras de Jesús, y así como lo habló, así nos podemos ir muchísimo. Yo me voy al cielo, no sé a dónde usted quiera ir. Así como Jesús lo habló, exactamente esa es una realidad. Si sabía que usted y yo podemos salir, encontrar la muerte ahí mismo, hermanos. ¿Cuántas personas han escuchado en las noticias que en las mismas iglesias la gente encuentra la muerte repentinamente? Por eso nosotros todos los jueves le ponemos seguro a la puerta, aquí a la puerta que utilizamos. Porque ya ni en la misma iglesia, escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios, estamos seguros, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que la muerte puede aparecer en cualquier rato? Con la bendición de que usted y yo vamos a ser, yo no tengo la menor duda que también vamos a ser llevados por ángeles a la presencia de Dios, como este hombre, hermanos. Aconteció que murió este mendigo despreciable, enfermo, y fue llevado por los ángeles, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y murió el rico. ¿Y qué sucedió con ese rico, mi amado hermano? Simplemente fue sepultado. Y aquí viene una realidad bien tremenda, mis amados hermanos. Vuelvo a reiterar, noten los cambios drásticos, Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos. ¿Cuál era la vida que disfrutaba este rico anteriormente, mis amados? Tremenda abundancia. Banquetes, fiestas de todo color y sabor, todos los días, de lunes a domingo, mis amados. Desde que amanecía hasta que oscurecía, hasta que se cansaba el cuerpo, en pocas palabras. Pero nomás de repente, dice la Biblia ahí, que abriendo sus ojos apareció en el Hades, y estando en tormentos, imagínate, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Después de una vida de lujos y abundancia material y salud, o una vida llena de necesidades como la de Lázaro, escasez y enfermedad, aparece la realidad inevitable. Dice la palabra del Señor que es necesario que el hombre experimente una sola vez la muerte, y después, ¿qué sigue, mi amado hermano? El juicio. Aunque usted me va a decir: oye, Marco, te equivocaste, hay gente que ha experimentado 2 o 3 veces la muerte. Ok. Lázaro, ya hablaremos de otro caso. Tabita, ¿no? Bueno, hubo muchas personas, ¿no?, que Jesús en su soberanía levantó, así como Pablo. Pedro levantó muertos también. A lo mejor dices tú: oye, Marco, te equivocaste porque esta persona experimentó 2 veces la muerte. Bueno, ok, tú ganas, ¿no? Pero al fin y al cabo, la muerte es una realidad, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso, cristianos? La muerte es algo inevitable, tanto para el rico como para los pobres. Niños, adultos, jóvenes, X edad, un recién nacidito, la muerte es inevitable, hermanos. Pero después de la muerte, ¿qué creen que sucedió según las palabras de Jesús, mis amados? Cambiaron totalmente los papeles. ¿No le da gusto eso? La abundancia se tornó a favor de Lázaro. La salud se tornó a favor de Lázaro. Y la escasez y el sufrimiento eran una realidad para este hombre rico, hermanos. Por nada estéis afanoso, cristiano. Tenemos una realidad ahí con el Señor. Fíjense nomás qué tremendo cambio repentino. ¿Cuántas personas están con ese afán de que yo para el 2021 necesito tener esto? Yo para el 2022 necesito tener ya mi negocio bien asentado. Yo para el 2023 y ¿qué puedo decir? Puro plan.
Ahora, pastor, ¿hay un problema en que yo haga planes? No, el problema es que Dios no está dentro de tus planes. ¿Cuántos tenemos a Dios dentro de nuestros planes, por cierto? ¿Usted quiere una esposa? No saque a Dios de sus planes. ¿Usted quiere un negocio? No saque a Dios de sus planes. ¿Usted quiere tener familia biológica? No vaya a sacar a Dios de sus planes. Porque a mí me está diciendo aquí bien claro la Biblia que la realidad puede cambiar de un segundo para otro y sabrá Dios si verdaderamente te vayas a su presencia. Yo no lo sé. Yo sí sé a dónde voy. En cierta ocasión le preguntaba yo a alguien, ¿usted sabe dónde va? No, yo no sé. Es necesario que sepa dónde va. Usted estudia la Biblia, sabe Biblia. Yo sí sé a dónde voy. Por eso vengo con toda convicción a decirle que la Biblia es mi estándar divino para que yo viva una vida plena. Y finalmente, como dice Eclesiastés 12, el último versículo, el fin de todo esto es, obedece a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Esto es mi todo, mis amados. Créanme. Dice la Biblia ahí en el versículo 23 que este hombre abrió sus ojos. Ábralos por favor, no se me duerma usted también. No los vaya a abrir en un lugar que no quiero mencionar. En el Hades alzó sus ojos este hombre, estando en tormentos. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro, ¿verdad que sí? En el verso 22 dice la Biblia que este hombre apareció en el seno de Abraham. Miren, el seno de Abraham es una frase rabínica, meramente israelita. ¿Ok? Hablar del seno de Abraham es prácticamente reclinarse. En aquella época, miren, les voy a enseñar con peritas y manzanas para que me entiendan. Miren, en aquella época, estar en el seno de alguien era ponerse en una posición así. Tú tenías a alguien importante delante de ti, haz de cuenta en la mesa, te sientas, se sienta aquí Carlos Salinas de Gortari, por así decirlo, y tú dices, mira, y la gente dice, si te das cuenta, ¿verdad?, que tu figura, tu cabeza, tu cuerpo, si te das cuenta que está en el seno, o sea, el mismo cuerpo estaba como cubriendo la sombra, para que la gente dijera, mira, en pocas palabras mexicanamente hablando, ¿qué hacen cuando decimos, oye, si te das cuenta que ese hombre se codea con gente de la alta sociedad? ¿Sí entienden, mexicanos? Ahora, no estamos diciendo que nos andamos dando de codazos, ¿verdad que no? No, o sea, te das roces con gente importante. El seno de Abraham, para un judío, era prácticamente, en sentido figurado, disfrutar de un lugar de plena bendición con una persona importante. Si recuerdan, ¿verdad?, que en cierta ocasión, Juan, cuando comenzó a predicar, San Juan 1:18, dijo, a Dios no le conoció nadie jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del... ¿Sí? ¿Sí o no? San Juan 1:18. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, ¿sí o no? Él le ha dado a conocer. Ahora, no vayan a pensar que ese seno es una bolsita como un canguro, ¿eh? No. Cuando la Biblia dice que Él estaba en el seno del Padre, está hablando de la eterna y esencial relación entre el Padre y el Hijo. Así como este lugar de honor le estaban dando, porque para los judíos, Abraham es el padre de la fe. Y hablar de estar en el seno de Abraham, pues ustedes saben que en cierta ocasión Jesús estaba predicándole a los judíos y les decían, oye, Señor, para tentarle, pues la ley dice que doña Rosita se casó con un judío, pero doña Rosita enviudó y luego siguió el hermano de esta persona. Y este otro hombre también murió y siguió el otro hermano. Y así pasó con todos sus hermanos. ¿De quién va a ser esposa esa mujer el día de la resurrección? ¿Y qué le dijo el Señor? Mucho erráis, porque ignoráis las Escrituras. El Señor, dice la Biblia, porque el Señor es Padre de vivos. ¿Verdad que sí? ¿No has escuchado que el Señor es Padre de Abraham, Isaac y Jacob? Mucho erráis, judíos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos.
Abraham es padre de la fe para todos los judíos. Hablar del seno de Abraham, mis amados, es un sinónimo de la palabra paraíso. ¿Cuántos hemos escuchado que hubo un hombre muy conocidísimo en la Biblia como el ladrón, que del ladrón ya no tenía nada cuando conoció a Jesús? Se fue, ¿a dónde se fue, hermanos? ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús? Le dijo Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo Jesús lo siguiente, para que vean que esto no es una historia ficticia, esto es una realidad, crea o no crea. De cierto te digo que hoy mismo, le dijo, ¿sí o no? ¿Estarás con quién? Le dijo Jesús: conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Hablar del paraíso, mis amados, para los rabinos o para todos los judíos, era hablar prácticamente de los parques bonitos y lujosos de los reyes y los príncipes persas, porque usted sabe que la cultura persa fue una cultura como la babilónica, una cultura como la romana en su época, una cultura como la estadounidense, sí, ¿verdad? En su pleno esplendor, fuerte, hermanos. Y cuando se hablaba de un parque, ¿verdad? Persa, no, hombre, haz de cuenta, o sea, no, yo creo que no tenemos ni la idea, hermanos, de lo lujoso y espectacular que eran esos parques. Jesús estaba hablando en términos judíos y le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en un lugar de lujo, ¿no? O sea, no se compara con nada. ¿Qué ha de haber sentido ese hombre, hermanos? No, olvídate, hermanos. El seno de Abraham entonces es comparado con el paraíso, o es hablar de un lugar de suma y total e incomparable bendición. ¿Cuántos quieren ir ahí, por cierto? ¿Se acuerdan que en cierta ocasión Pablo fue también arrebatado? Primeramente dijo que al tercer cielo, y luego dijo en el paraíso, en donde escuché palabras que no se pueden decir. Es un lugar seguro, hermanos. Es un lugar seguro. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, ahí es San Lucas 16, 22. Dice que cuando este hombre murió, ¿a dónde fue llevado, hermanos? Perdón, ¿por quién fue llevado? Por los ángeles, hermanos. La Biblia dice en Hebreos 1, versículo 14, que los ángeles son mensajeros y espíritus ministradores enviados a servicio a favor de todos los que seremos herederos de la salvación. Y yo me quedo con lo que enseña Jesús, hermanos. Yo creo de mi corazón que el día que yo deje de existir, me van a llevar ángeles a la presencia del Señor, si es que no viene el arrebatamiento antes, hermanos. Yo estoy bien convencido, no sé usted. Yo tengo esas convicciones, hermanos, definitivamente. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sigo leyendo. Después de que dice, ¿verdad?, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el otro murió simplemente, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo? Fue sepultado, hermanos. Y abriendo sus ojos, síganme por favor ahí en el versículo 23. Y en el Hades, ¿estamos ahí? Abrió sus ojos. El Hades, ¿verdad?, según el diccionario Vine, el diccionario griego, es una región de los espíritus muertos, perdidos, ¿verdad?, la cual va a ser una prisión temporal, porque para el día del juicio, mis amados hermanos, escúchenme bien, por eso les digo, ¿verdad?, para todas las personas que digan que esta es una historia ficticia, miren, Jesús, dice la Biblia, ¿verdad?, en Apocalipsis, que el día del juicio, el Hades va a entregar a sus muertos. Lea por favor Apocalipsis capítulo 20, cuando usted guste, entre el 13 y el 14. Dice la Biblia que el Hades va a entregar sus muertos. ¿Por qué se personifica el Hades? Si sabían que Jesús, dice ahí en Mateo 16 y Mateo 18, dice que Él tiene las llaves del Hades. ¿Sabían eso? ¿Por qué se personifica al final de los tiempos el Hades? Jesús nos quiere decir con eso, mis amados, que va a dejar de ser la muerte. No es una persona, no es una persona el Hades, es un sitio. Pero se personifica porque dice que él mismo, el Hades, va a ser echado al lago de fuego, ¿verdad que sí?
Eso es un simbolismo de que va a dejar de existir la muerte, hermanos. Porque los que van a ser condenados van a experimentar un castigo, un castigo eterno, hermanos. No se van a morir, La segunda muerte es castigo eterno en el lago de fuego, hermanos. Y usted y yo a disfrutar de la presencia del Señor. Dice la Biblia que este hombre fue llevado por los ángeles de Dios, y a este hombre, el que gozó todas sus riquezas, no le dio tiempo ni de escuchar las golondrinas con el mariachi de Israel, hermanos. Yo no quiero burlar de nadie, ¿no? Pero sí han mirado, ¿verdad? Que la gente llega y pues ya se murió Chencho. Pues vamos a contratar el mariachi Vargas, ¿no? Para que le toque las golondrinas. Hermano, ya no se las toque. Mejor invítele una comidita ahorita en vida. Yo recuerdo mucho las palabras de mi abuelita, ¿verdad? Que le decía mamá. Me decía, hijos, si me van a dar algo, por favor, démelo en vida. Ya cuando esté muerta, ya no me traigan absolutamente nada. ¿Ya para qué? Dice. Y no era cristiana mi abuelita, que ya en sus últimos días, por lo que se dice, ella se miró en completa paz. Y muy probable entregó su corazón al Señor, hermanos, porque ella se murió en completa paz. Dice la Biblia que mucha paz tienen los que aman a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Yo no sé cuál es el afán, ¿verdad? Que sí, para mucha gente. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ¿estamos ahí? Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde estaba atormentado, mis amados? En esa llama. A mucha gente le llama la atención, ¿por qué dijo Padre Abraham? ¿Cómo es posible que una persona que ya se fue le esté llamando Padre a Abraham? Bueno, mis amados, les explico, miren. Jesús estaba enseñando, ¿ok? Tenía enfrente judíos. ¿Cuántos saben que el pueblo judío es reconocido por Dios y que en los últimos tiempos le va a dar la oportunidad a muchos de volver a integrarse? Sí, eso es lo que dice el libro de Romanos y eso es lo que dice Apocalipsis. Jesús les estaba enseñando y les estaba diciendo: yo les estoy dejando en claro que Dios todavía tiene misericordia. Por eso le estaba diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Así le decían todos los judíos. Tenemos un padre, ¿se acuerdan cuando pleiteaban con Jesús? Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros tenemos un padre, se llama Abraham. Les dice Jesús: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Se acuerdan? Les decía bien feo Jesús, ¿verdad que sí? Que padre Abraham ni que nada, dice. Si fueran hijos de Abraham, las palabras de Abraham y las mías escucharan. Pero como son hijos del diablo, no tiene lugar la palabra que yo les hablo ni las escrituras. No, mi Señor era bien directo, hermanos. Yo nunca les he dicho eso y me tiran jitomatazos todavía. En Éxodo 4:22 no tiene que ir ahí. La Biblia dice que Israel se consideraba hijo de Dios, hermanos. Por eso Jesús les estaba diciendo, les estaba enseñando, ¿no? Con peritas y manzanas: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero eso no les daba derecho a rechazar a Jesús, hermanos. ¿Okay? Tenían la salvación enfrente. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Vuelvo a hacer hincapié, hermanos, cómo cambian las situaciones. El rico disfrutó absolutamente todos sus manjares en la tierra, ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo ahí en ese lugar de tormento, hermanos? Ni siquiera una gotita con agua tenía. Ni siquiera la posibilidad de ser un hombre reconocido en su vida. Ni siquiera tuvo la posibilidad de tener el gusto y el privilegio de una mínima gotita de agua. Además, ¿de quién la quería recibir, mis amados hermanos? Nada más ni nada menos de un hombre despreciable, con llagas y enfermo.
Ah, ahora sí necesitas. ¿Te acuerdas cuando lo tenías ahí tirado en la puerta? Que no le invitaste ni una galleta ni malito. Ahora sí necesitas, aunque sea una gotita con agua. ¿Se dan cuenta los cambios tan repentinos que hay, hermanos? Aquí en la tierra y allá en el cielo o en el infierno, o Hades, o lugar de tormento, como a usted le guste. Yo estoy bien convencido, mi amado hermano, que Dios no nos llamó a hacer riquezas materiales, aunque vuelvo y reitero, si usted tiene la habilidad, reconoce, como dice Deuteronomios 8, reconoce, Israel, que Dios te dio la potestad para hacer riquezas. ¿Estamos de acuerdo con ello? Todo viene de Dios, hermanos. El dedo de Lázaro, fíjense, el dedo de Lázaro era codiciable delante de ese hombre. En su vida terrenal, lleno de llagas, lleno de hambre, tremenda escasez, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue la respuesta divina, hermanos? Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí, hijos de Dios? ¿Sí? Fíjense lo que dice, ¿eh? Aquí está la enseñanza, mis amados. Aquí está la enseñanza, ¿ok? Síganme con mucho cuidado. Hijo, acuérdate que recibiste. ¿Qué recibió en su vida, mis amados hermanos? Ahí está la enseñanza. ¿Se dan cuenta qué es lo que nos puede definir el destino eterno? Los bienes. Acuérdate, hijo mío. Te llegaban $15,000 de taxes y no dabas ni la hora. Te ibas a Cancún, te fuiste a Quintana Roo, te fuiste a Dubái, te fuiste a Europa, tuviste tus bienes, ¿no? Comiste cuy, comiste a ver, ayúdeme por favor ahí, porque el cuy dice el hermano Tigre que ahí en el Ecuador solamente los fifiris nice comen cuy. Los de la height, how are you, digo yo, ¿no? ¿Sí o no? Es lo que dice mi hermano Tigre, ¿no? No sé aquí qué opina mi hermana Patricia, no come cuy, dice la hermana, ya se mexicanizó, ¿no? Ella puro taquito de carne asada. Qué tremenda lección nos da la vida, mis amados. Acuérdate que tuviste tus bienes. Yo no sé a cuántas personas nos esté confrontando el Señor. ¿Dónde están los bienes, por cierto? Jesús estaba dándose cuenta que el pueblo judío tenía los bienes en el corazón. Yo no sé dónde los tenga usted. Los podemos guardar ahí, créame. Acuérdate que comiste, pensaste que tu vida, ¿verdad?, que te fue prestada, fue para derrocharla, pensaste que tu sueño americano era tu vida, tu fama, tu reconocimiento, nada te interesó más que fiestas, tuviste diversiones, hiciste kermeses, te fuiste y deshiciste. ¿Para qué viviste? ¿Para tus placeres? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Fuera de tus bienes, fuera de tus planes. Dios jamás apareció, mis amados. Dios no tiene ningún problema con que usted y yo acumulemos, si es lo permite, pero tenemos que tener cuidado donde tenemos los bienes o con qué afán estamos buscando las cosas. Versículo 26. Bueno, quiero terminar de leer el 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, ¿qué recibió Lázaro, mis amados hermanos? Sus males. Yo ya no quiero ser cristiano porque a los cristianos va tan mal. Mira, no tenemos dinero, mi amor. El carro se nos acaba de descomponer. Mi cuenta fui y le puse 5 o 10 veces mi tarjeta al ATM. Mira, nomás salió un papelito diciéndome insufficient funds. 0. ¿Todavía retienes tu integridad? Así como la mujer le dijo a Job. ¿Cómo vamos a seguir siendo cristianos? Mira, mis hijos enfermos, no tenemos dinero, te acaban de correr el trabajo. ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Qué recibió este pobre hombre, mis amados? Sus males. Sus males. ¿Cómo le reclamamos a Dios, verdad que sí?
Pero fíjense lo que construyó el uno con males y el otro con sus bienes. Fíjense lo que construyeron, ¿eh? Para allá los estaba llevando Jesús, hermanos. Dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, fíjense nomás lo que construyó, hermanos, ¿eh? Un edificio en el downtown, dice. Además de todo esto, una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Para los que están todavía engañados con que una misa de gallo, 5 misas de gallo y te sacamos del purgatorio. Mejor cómete el gallo de una vez que estás en vida, hermano. Porque eso es una herejía. ¿Qué significa herejía? ¿Con qué se come, Marco? Es una doctrina satánica, diabólica, terrenal. No existe el purgatorio, mis amados. Si existiera el purgatorio, quitamos a Jesús de la Biblia. Si quitamos a Jesús de la Biblia, quitamos nuestra fe. Dice Pablo, entonces, si no predicamos nuestra fe, si Jesús no resucitó, entonces vámonos a echarnos unas cuantas borracheras, mejor comamos, bebamos y todos contentos. Eso es lo que nos enseñaba Pablo a todos esos cristianos que todavía se resistían a creer en la resurrección de Jesús. Dice la Biblia que había una cima, mis amados. Una persona que vivió toda su vida injusta, ahora estaba rogando por justicia en el lugar de tormento, hermanos. Usted y yo no sé qué tipo de vida estemos viviendo. Noten. Está imposibilitado este hombre. Y de repente llega y, hazme justicia, Señor. Hay muchos corazones aquí presentes y muchos que nos están escuchando en las redes sociales que para todo piden justicia, hermanos. Y están viviendo unas vidas bien injustas. No vayas a esperar a irte al otro lado que yo no sé a dónde se vaya usted. Y te pasa exactamente lo mismo que este hombre. ¿Me puedes dar por favor chancecito? Hazme misericordia, mira. Imagínate, hermanos. Miraba a este pobre hombre tirado ahí delante de su puerta y no tuvo ni la mínima misericordia. Un corazón todo injusto, pero ahora sí rogando. Hazme misericordia. ¿Cuál fue la respuesta, mis amados? Versículo 20, ¿cuál me quedé? 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Póngase de pie, por favor. No se me desenfoque. El desenlace está bien bueno, hermanos. Entonces, después, ¿verdad?, de que dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Puedes buscar algo más lento, por favor, Juan, por favor? Gracias. Ponga su enfoque en el 28, por favor, hermanos. Gracias, hermano. Ponga su enfoque en el 28, Abra su corazoncito y ya nos vamos a ir de aquí. Pero quiero que se vaya bien bendecido. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Cuál era la finalidad, mis amados? De que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Miren, en su vida, este judío o esos judíos no tuvieron la amabilidad de predicarle a uno solamente. Pero eso sí, ya cuando se fueron al otro lado, ya cuando no tenían salida, ya querían que le predicaran a 5, fíjate. Y Abraham le dijo en el 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. ¿Qué les estaba tratando de decir o qué le estaba diciendo Jesús con estas palabras, mis amados? Mira, judíos, tienen el Pentateuco, tienen la Torah, tienen los profetas, tienen todo.
¿Qué otra palabra les voy a leer? Este hombre estaba preocupado por sus 5 hermanos. Yo no sé cuántos hermanos tenemos que aún no conocen a Jesús. ¿Cuántos hermanos tienes que no conocen a Jesús? ¿15? ¿5? ¿10? Yo no sé. Este hombre se preocupó por los suyos ya cuando no tenía alternativa, hermanos. ¿Cuántos nos estamos preocupando por los nuestros? ¿A quién escuchó, por cierto, perdón, a quién escogió este hombre como predicador? ¿Me dicen, por favor? ¿A quién echó el ojo para que le fuera a predicar a sus hermanos? ¿A quién? Fíjate, hermanos, un hombre despreciado, un hombre que delante de la sociedad, terrenalmente hablando, no valía ni un centavo. Pero ahora ya era la mejor opción para que les fuera a predicar. En pocas palabras, este hombre, Lázaro, según la enseñanza, predicó con la vida, hermanos. Muy probable no predicó con el Pentateuco, no predicó con los escritos, porque pues ¿quién se le acercaba al pobre hombre, hermanos, así con esa condición? Pero predicó con su vida. ¿Cuántos estamos predicando con nuestras vidas, hermanos, por cierto? Versículo 30. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué es lo que opinó este hombre, hermanos? Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se llamaba el hombre que Jesús resucitó ahí en San Juan 12, versículo 10? Un hermano de Marta y María. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Jesús les dijo: ¿cuántos Lázaros te voy a resucitar para que tú creas? ¿Qué querían hacer con Lázaro después de que resucitó, por cierto, los mismos judíos? ¿Qué querían hacer con Lázaro? Lo buscaban para volverlo a matar, hermanos. ¿Se dan cuenta la condición y el corazón tan duro de estos hombres? No era porque, les voy a resucitar 500 Lázaros, pero al fin y al cabo a los que quiero resucitar es a ustedes. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Cuántos tienen una Biblia aquí? ¿Verdad que la Biblia nos habla de una vida eterna y de una condenación eterna? Y a veces no escuchamos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, a los escritos, dice tajantemente Jesús: tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy, hermanos. Se les está predicando a un Jesús que vino y murió hace 2000 años. ¿Y qué hace la gente? Así como esa gente, esos nobles que tenía enfrente Pablo, esos reyes: ya te oíamos otro día, Pablo. Creo que las muchas palabras te vuelven loco. ¿Qué dijo Agripa? Por poquitito me persuades, Pablo, de ser cristiano. Ese poquitito muy probable se lo llevó al infierno. Muy probable, yo no sé. Usted y yo leemos: maridos, obedezcan a los esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos. Congregados, sujétese a su pastor. Pastor, no abuses de tus ovejas. ¿Cuántas veces nos lo van a leer, hermanos? Ponga su Biblia abajo, por favor. Yo quiero orar por usted y usted ore por mí. Termino con esta reflexión antes de que lo invite a cerrar sus ojitos. Perdón, agarre su Biblia una vez más, perdón. Es que quiero que terminemos con la enseñanza y voy a compartirles una reflexión. Lucas 16:13. Acuérdense bien, hermanos. Jesús estaba diciendo, San Lucas 16:13, por favor. San Lucas 16:13, ahí mismo, nomás que vayan al versículo 13. Un poquitito más de volumen, un poquitito nomás. Ahí está, gracias. Fíjense en el versículo 13. Acuérdense que las parábolas van conectadas la una con la otra, y esta parábola va en conexión con lo que enseñó Jesús.
Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Estamos ahí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermanos? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué miró Jesús en el corazón de estos? Dividido. En este corazón había dos señores, pero no podían amar ni servir a los dos. Yo no sé dónde están sus bienes, mis amados, dónde están sus riquezas, dónde está lo que usted acumuló. ¿Está siendo misericordioso con los Lázaros? ¿Estamos compartiendo lo que el Señor Jesús nos dio? ¿O solamente es para acumular, convirtiendo así mi Señor? Esa es la enseñanza, mis amados. Y ahí está la dirección a dos destinos, según lo que leemos. Termino con esta anécdota. Hubo un joven recién convertido. Él estaba en una campaña evangelística, y este hombre estaba repartiendo trataditos en donde decía: Jesús es nuestro Señor, Jesús es el Salvador. De repente, ¿verdad?, aparecieron amigos que lo conocían. Era jovencito este hombre, este muchachito. Y ahí, ¿verdad?, entre la campaña llegan jovencitos y dicen los jovencitos: vamos a hacerle burla, vénganse. Y se acercaron al jovencito. Le preguntaron: oye, ¿nos puedes por favor decir dónde está el infierno? Se estaban burlando de él. Y el jovencito pues estaba recién convertido, no sabía mucha Biblia, no sabía escrituralmente toda una enseñanza, ¿no? Y el jovencito se empezó así, ¿no?, como a intimidar. Y de repente no sintió paz en el corazón delante de Dios. Dios le dio sabiduría y les dice: sí, les voy a responder su pregunta. ¿Dónde está el infierno? Les dice este muchachito: está exactamente al final de una vida sin Cristo. No le tuvo que explicar con peritas y manzanas un estudio bíblico. Le dijo: está detrás de una vida sin Cristo. Ahí está el infierno, hermanos. Y el cielo está detrás de una vida en Cristo. ¿Cuántos están ahí? Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Vamos a orar. Ahora sí, ponga su Biblia ahí abajo y ore por mí también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Señor, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro único Señor y Salvador. Si usted está aquí por primera vez, jovencito, adulto, si usted está aquí por primera vez y quiere entregarle su vida a Cristo, dígale ahí con sus palabras. Yo le voy a ayudar. Dígale: Señor, tu palabra dice que tú tienes vida eterna. Tu palabra dice que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesáremos con nuestra boca y creyéremos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para reconocimiento, pero con el corazón se cree para salvación. Si usted no tiene a Cristo Jesús como su Señor, a lo mejor su Señor son riquezas, bienes materiales, a lo mejor es la internet, las redes sociales tu Señor. Yo no sé qué sea tu Señor, pero la palabra de Dios dice que no podemos servirle a dos señores. Señor, nos aquí, tu iglesia quiere servirte. Gracias por permitirnos entrar, así como lo dice Efesios 2, a esos lugares por fe, sentados celestialmente contigo, mi Dios. Si alguien aquí presente quiere darle su vida a Cristo, dígale: Señor, mi Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero un lugar contigo, Señor. Yo quiero dejar todos los señores del mundo
Yo no quiero hacer más lo que el príncipe de este mundo me está guiando a hacer. Quiero pertenecerte. Te pido perdón por todos mis pecados y reconozco en mi corazón y te confieso como mi Señor. Quiero un lugar contigo en la eternidad, Señor. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza. Mañana podría ser tarde, mi amado hermano, mi amada hermana, y te damos la adoración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, recibe un fuerte aplauso. Apláudale fuerte, hermano. Él es el que nos preparó un lugar en el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.